Hola a todos mis estudiantes de la Institución Educativa Popular Diocesano del grado tercero C. En este día, miércoles 16 de septiembre, los saludo con una nueva guía de ciencias sociales. Saben que las ciencias sociales es una de las áreas que más le gusta a la profe, que más le gusta que trabajemos, en la que nos gusta profundizar. Entonces, mucho ánimo, muy abierta esa cabecita, ese corazoncito para todos los conocimientos que podemos aprender en este día. También vamos a trabajar la pildorita de religión, entonces mucho ánimo, listo. Vamos a empezar entonces. ¿De qué se trata el tema de hoy en ciencias sociales? Como podemos ver en la primera página de la guía nos dice ramas del poder público en Colombia. Entonces, bueno, ¿qué se nos vendrá a la cabeza a nosotros escuchando estas palabras? Ramas del poder público en Colombia. Lo primero, si dice Colombia, quiere decir que es en nuestro país y no en otros diferentes, ¿de acuerdo? Entonces ya estamos delimitando este saber o este conocimiento a nuestro país, específicamente Colombia. Ahora, cuando hablamos de poder, estamos hablando de las personas que gobiernan, de la autoridad, ¿cierto? Y cuando hablamos de poder público, estamos hablando precisamente de esos gobernantes que son quienes rigen nuestros destinos como país, como Estado, como gobierno, ¿cierto? Y cuando dice ramas, quiere decir que no es solo una, que son varias ramas de poder y vamos a ver cuáles son. En Colombia son tres, entonces vamos a meternos este numerito en la cabeza, 1, 2 y 3 ramas del poder público en Colombia. Entonces vamos a mirar, aquí tenemos un profe muy chévere, muy chistoso, que lo tomé de un video muy interesante de YouTube, que les voy a dejar el enlace y por supuesto todos los créditos para la persona que subió el video a YouTube. Tomé estos pantallazos porque me pareció muy llamativo para ustedes como niños y me parece que está supremamente claro explicado el tema. Entonces dice, ramas del poder público, como les dije ahora son tres y aquí tenemos las tres ramas, judicial, ejecutiva, legislativa. ¿Listo? Cuando hablamos de judicial, yo creo que uno mismo de la cabecita se le viene la justicia, ¿cierto? La fiscalía, los jueces, e incluso las cárceles, bueno, todo lo que tiene que ver con el sistema penal. Cuando nos dicen ejecutiva, ¿ustedes qué piensan? Ejecutiva, que ejecuta, que hace, ¿cierto? Y legislativa viene de leyes, que regula las leyes, que hace las leyes. Entonces vamos a mirar cada una de ellas. Primero tenemos la rama judicial. Entonces dice, la función de esta rama es administrar la justicia, ¿sí? Entonces, ¿cómo así? Son los magistrados, los jueces, quienes son los encargados de dictaminar si una persona, una entidad, un político, un gobernante o cualquier persona de nuestro país está cumpliendo o no las leyes. Entonces ellos son los que administran la justicia y dicen si se está haciendo bien o no se está haciendo bien, tiene que tener una pena y debe ser condenado a tantos años de prisión por tales y tales delitos. Bueno, para eso nos sirve la rama judicial. Como dice allí, los encargados son los magistrados. Aquí en el video no pude tomar el pantallazo completo, decían magistrados y jueces, porque inmediatamente se borraba la parte de arriba. Entonces, por eso lo dejé hasta ahí. Entonces, la rama judicial es la encargada de administrar la justicia, de decir quién es culpable, quién no es culpable, quién está haciendo bien las cosas o quién no las está haciendo bien e imponer las penas a esas personas o a esas entidades que no están haciendo las cosas correctamente. Listo, tenemos una siguiente rama que es la rama legislativa. Como les dije en el primer pantallazo, legislar las leyes, ¿sí? Entonces la función de esta rama es legislar, es crear las leyes. ¿Quiénes son los encargados? El Senado, la Cámara y el Consejo. Entonces sabemos que el Senado, los senadores, los congresistas son esas personas que en Bogotá, ¿cierto? Se reúnen, son 100 senadores que se reúnen a sacar las leyes para el bienestar del pueblo, ¿cierto? Sabemos que es complicado, que hay muchos intereses detrás y cuando ustedes sean niños mayores o adultos se van a dar cuenta que muchas veces las leyes no están bien dictaminadas porque hay intereses muy malos detrás de ello, pero en sí la rama legislativa está creada con el fin de hacer las leyes para el pueblo, para todo el mundo, ¿sí? No solo para las personas como ustedes y como yo, sino también para ellos mismos, para los mismos senadores, para los mismos gobernantes. Y finalmente tenemos la rama ejecutiva.
Entonces, ¿qué dice allí? Su función es ejecutar las leyes. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ejecutan todas las leyes. Ah, listo, entonces una ley para que se preste el servicio de salud, una ley para que se preste el servicio educativo, una ley para que se preste los servicios públicos que vimos hace 8 días. Entonces, ¿quiénes se encargan de regular esta función de ejecutar las leyes o quiénes son los que regulan? El presidente de la República, que es el mayor órgano pues, legislativo de nuestro país, los gobernadores, que en el caso de nosotros en el departamento de Risaralda es Víctor Manuel, y los alcaldes. En mi caso, pues es uno diferente a Dos Quebradas diferente a Pereira, y cada municipio tiene un alcalde diferente, pero el presidente, los gobernadores y los alcaldes son los encargados de ejecutar las leyes, ¿sí? De cumplir esas leyes para todo el pueblo y para el bienestar de todos. Muy bien, ahora, ¿en qué consiste la actividad de hoy? Dice, primero, observa el video que aparece en el siguiente enlace para que aclares cualquier duda que tengas con respecto a las ramas del poder público en nuestro país. Entonces ingresamos allí al video que también se los envío al grupo de difusión y lo vamos a ver completico. ¿Listo? Y allí el profe, en sus propias palabras, bueno, no habla, pero nos explica lo que yo les acabo de decir. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el segundo punto? Muy fácil. ¿Qué nos dice el segundo punto? Escribir en el cuaderno de Ciencias Sociales el título Ramas del Poder Público en Colombia. Ese es el tema y ese es el título que vamos a colocar en nuestro cuaderno. Leer con atención la información que se encuentra en la guía. Ya la acaban de leer conmigo, la acaban de escuchar. Y miren que yo no les escribí una churretota de cosas y les puse un mundo de teoría, sino que les expliqué que las ramas del poder público en Colombia son 3. ¿Sí? La ejecutiva, legislativa y judicial, que la ejecutiva se encarga de ejecutar las leyes por medio de los presidentes, gobernadores y alcaldes, que la legislativa se encarga de crear las leyes, que son los senadores, los congresistas y los concejales, y la judicial, que es la encargada de hacer que esas leyes se cumplan y de poner las penas para los que las incumplan. En este caso serían los magistrados y los jueces, ¿cierto? Muy bien. Ahora, entonces, ¿qué nos dice? Leer con atención la información que se encuentra en la guía y realizar un mapa conceptual o mapa mental que incluya los 3 poderes públicos de Colombia, sus funciones y sus encargados. Se los acabo de decir, se los expliqué uno a uno, cada una de las ramas, cuál es la función de cada una y cuáles son los encargados de hacer que se cumpla. Y pueden tomar como base o como ejemplo este mapita conceptual que hay aquí. ¿Cómo así, profe, que un mapa conceptual? Muy fácil. Vamos a empezar a utilizar esta herramienta que es súper importante para entender un texto muy grande, así como ayer en lenguaje veíamos que era un resumen, ¿cierto? Aquí vamos a resumir, pero a través de una imagen, y a través de una imagen nos queda más clara la información en nuestro cerebro. Entonces, aquí tenemos un cuadrito arriba, ¿sí? En este cuadrito de arriba, ¿qué debemos poner? ¿Cuál es el tema del que estamos hablando? Pues las ramas del poder público en Colombia. Entonces, ¿qué ponemos aquí? Ramas del poder público. Y miren que acá tenemos 3 ramificaciones. ¿Y cuántas ramas del poder público hay? 3. Ejecutiva, legislativa y judicial. Entonces, ¿qué ponemos en estos 3 cuadritos? Los nombres de cada una de ellas. Ejecutiva, legislativa, judicial. Y debajo de cada una de ellas aparece otro cuadrito y ustedes pueden poner otro cuadrito debajo si quieren, donde colocan cuál es la función de cada una y quiénes son los encargados de ejecutar esas ramas del poder en Colombia. Listo, y eso sería todo por sociales. Ahora vamos a religión. Está muy chévere y muy cortica la actividad. ¿Qué nos dice? Soy una pildorita educativa y en esta oportunidad quiero invitarte a que realices en tu cuaderno de religión el dibujo que aparece a continuación y que con tus propias palabras describas qué significa para ti la fe. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un dibujito. Tenemos a Jesús, que es un personaje, para mí es Dios, ¿sí? Para muchos es un personaje que pasó por el mundo haciendo el bien y dejó muchas enseñanzas. Es muy respetable la forma como ustedes lo vean. Entonces aquí tenemos a Jesús, tenemos muchos niños y tenemos la fe. Y Jesús en sus manitos tiene un pedacito de palabra, licidad. Si tenemos fe, también tenemos felicidad, ¿cierto? Entonces van a hacer este dibujito en religión y con sus propias palabras van a escribir qué significa para ustedes la palabra fe. Y eso sería todo por hoy. Los quiero mucho y nos vemos mañana. Chao, chao.